Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de uno de los temas que más me han estado pidiendo, Demet Özdemir y Can Yaman. Específicamente vamos a sumergirnos en los sacrificios que Demet, supuestamente, hizo por su relación con Can y cómo eso afectó su vida profesional y personal. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades turcas favoritas. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue sin duda una de las más comentadas y seguidas en el mundo del entretenimiento turco, y diría que incluso a nivel internacional. Desde su química explosiva en la exitosa serie Erkenci, los fans se volvieron locos y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. La verdad es que su actuación era tan natural y auténtica que era difícil no creer que había algo más allá de la pantalla. Y efectivamente la relación traspasó la ficción. Confirmaron su noviazgo y durante un tiempo fueron la pareja del momento. Las revistas del corazón estaban llenas de fotos suyas, los programas de televisión no paraban de hablar de ellos y las redes sociales ardían con cada publicación que hacían juntos. Era una locura total. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, y aún más en un mundo tan competitivo como el turco, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, a menudo se esconden sacrificios y decisiones difíciles. Y en el caso de Demet Özdemir, se rumora que hizo algunos sacrificios importantes por mantener su relación con Can Yaman. Uno de los sacrificios más comentados tiene que ver con su carrera profesional. Se dice que Demet, en cierto punto, priorizó la relación sobre algunos proyectos importantes. Recordemos que en ese momento, tanto ella como Can estaban en la cima de su popularidad. Ambos tenían ofertas para protagonizar nuevas series y películas, pero al parecer, Demet eligió proyectos que le permitieran estar más cerca de Can, incluso si eso significaba renunciar a oportunidades más lucrativas o desafiantes desde el punto de vista artístico. Hay rumores de que rechazó algunos papeles en series que prometían ser grandes éxitos porque la filmación implicaba pasar mucho tiempo fuera de Estambul o incluso en el extranjero, algo que dificultaría mantener la relación con Can. Además, se dice que también influyó la imagen que querían proyectar como pareja. En el competitivo mundo del entretenimiento turco, la imagen es clave, y se rumora que ambos querían mantener una imagen de pareja estable y feliz, lo que implicaba ser selectivos con los proyectos que aceptaban para evitar conflictos o situaciones que pudieran afectar su relación. Otro sacrificio que se menciona con frecuencia es el relacionado con su vida personal. Mantener una relación bajo el constante escrutinio público no es tarea fácil. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en las redes sociales, y la presión de mantener una imagen perfecta era abrumadora. Se dice que Demet tuvo que renunciar a muchas cosas que disfrutaba hacer, como salir con sus amigos, viajar o simplemente tener un poco de privacidad. Cada vez que salía a la calle, sabía que iba a ser fotografiada y que sus fotos iban a aparecer en todas las revistas y páginas web. Esto, sin duda, debió ser muy estresante y limitante. Además, también se rumora que tuvo que lidiar con los celos y la inseguridad que a veces surgen en las relaciones de pareja, especialmente cuando ambos son figuras públicas y están rodeados de admiradores. Can Yaman siempre fue un hombre muy atractivo y carismático, y seguramente Demet tuvo que aprender a lidiar con la atención que recibía por parte de otras mujeres. Pero quizás el sacrificio más difícil de todos fue el tener que lidiar con las expectativas del público. Como dije antes, los fans de Erkenci estaban obsesionados con la idea de que Demet y Can fueran pareja en la vida real, y cuando finalmente confirmaron su relación, las expectativas se dispararon. Los fans querían verlos juntos en todas partes, querían saber todos los detalles de su relación y esperaban que fueran la pareja perfecta. Esta presión debió ser enorme para Demet. Tenía que equilibrar su propia felicidad y sus propios deseos con las expectativas del público y con la necesidad de mantener una imagen positiva para su carrera. Era como caminar sobre una cuerda floja constantemente. Y por supuesto, todo esto tuvo un impacto en su salud mental. Mantener una relación bajo tanta presión, lidiar con los sacrificios y renunciar a cosas importantes para ella debió ser muy desgastante. No es difícil imaginar que Demet haya tenido momentos de estrés, ansiedad e incluso depresión durante ese periodo. Finalmente, como todos sabemos, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman llegó a su fin.
Los motivos exactos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se rumorea que la presión mediática, los celos, las diferencias de personalidad y las agendas profesionales incompatibles fueron algunos de los factores que contribuyeron al final de la relación. La ruptura fue un golpe duro para ambos, pero especialmente para Demet, que había invertido mucho en la relación y había hecho importantes sacrificios por mantenerla. Sin embargo, Demet demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Se recuperó de la ruptura, se enfocó en su carrera y continuó cosechando éxitos. Hoy en día, Demet Özdemir es una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido éxitos de taquilla, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su talento. Además, se ha convertido en un icono de estilo y una figura inspiradora para muchas mujeres. Aprendió valiosas lecciones de su relación con Can Yaman y de los sacrificios que hizo por amor. Aprendió a priorizarse a sí misma, a no renunciar a sus sueños y a no dejarse presionar por las expectativas de los demás. Y lo más importante, aprendió que el amor propio es el amor más importante de todos. En resumen, hemos visto cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más que una simple historia de amor de telenovela. Fue una relación compleja, llena de alegrías, pero también de sacrificios y desafíos. Y aunque la relación llegó a su fin, dejó una huella imborrable en la vida de ambos y nos enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la fama y la importancia de ser fiel a uno mismo. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, dejen sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden activar la campanita para que no se pierdan nada. Adiós. *** profundizando en la historia, más allá de los rumores y las revistas del corazón ***. Ahora que hemos repasado los puntos clave, quiero profundizar un poco más en algunos de los aspectos que mencioné. Vamos a tratar de entender mejor el contexto en el que se desarrolló esta relación y a analizar con mayor detalle los sacrificios que supuestamente hizo Demet. Primero, es crucial recordar la magnitud del fenómeno Erkenci-Kuş. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió como la pólvora por Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. La química entre Demet y Can era innegable y los personajes que interpretaban, Sanem y Candivit, se convirtieron en íconos para una generación. La serie capturó la imaginación del público con su historia romántica, sus paisajes hermosos y su humor ligero. Esta popularidad masiva inevitablemente puso una presión enorme sobre los hombros de Demet y Can. Los fans no solo querían verlos juntos en la pantalla, sino que anhelaban que su romance trascendiera la ficción. Los actores de repente se vieron convertidos en figuras públicas cuyo cada movimiento era escrutinado. La presión por complacer a los fans y mantener una imagen impecable era constante. En este contexto es comprensible que Demet, y probablemente también Can, tomaran decisiones que desde fuera podrían parecer sacrificios. Cuando digo sacrificios, no me refiero necesariamente a decisiones forzadas o impuestas. A menudo son elecciones que se hacen conscientemente con la esperanza de fortalecer la relación y mantener la armonía. Volvamos al tema de la carrera profesional. Se rumorea que Demet rechazó ofertas de series que implicaban rodajes largos en el extranjero. Esto es algo muy común en la industria del entretenimiento. Las series turcas suelen filmarse en locaciones reales, lo que significa que los actores pueden pasar meses lejos de casa. Si Demet quería pasar tiempo con Can, era lógico que priorizara proyectos que le permitieran quedarse en Estambul. Ahora bien, ¿qué tipo de proyectos pudo haber rechazado? Bueno, la industria televisiva turca es conocida por sus dramas épicos y sus thrillers llenos de acción. Estos proyectos suelen tener presupuestos más grandes y un mayor alcance internacional. Rechazar una oportunidad así podría haber significado renunciar a un papel más desafiante o a la posibilidad de trabajar con directores de renombre. Pero, ¿es esto realmente un sacrificio? Desde una perspectiva puramente profesional, quizás sí. Pero desde la perspectiva de una persona que está enamorada y que quiere construir una relación sólida, quizás sea una decisión comprensible.
Demet podría haber pensado que a largo plazo mantener la relación con Khan era más importante que cualquier papel. En cuanto a la vida personal, la falta de privacidad es uno de los aspectos más difíciles de la fama. Los paparazzi acechan a las celebridades en cada esquina, y cualquier salida se convierte en una sesión de fotos improvisada. Es comprensible que Demet se sintiera limitada en su libertad. Quizás dejó de ir a ciertos lugares que disfrutaba, como bares o clubes, para evitar ser fotografiada en situaciones comprometedoras. Quizás también tuvo que renunciar a pasar tiempo con sus amigos, ya que cualquier encuentro podría ser interpretado como una señal de problemas en la relación. Además, hay que tener en cuenta la presión de mantener una imagen pública impecable. Las celebridades son constantemente juzgadas por su apariencia, su comportamiento y sus elecciones. Cualquier error o desliz puede ser amplificado por los medios y las redes sociales. Demet seguramente tuvo que ser muy cuidadosa con lo que decía y hacía en público para evitar controversias. Y luego está el tema de los celos. Khan Yaman era, y sigue siendo, un hombre muy atractivo y carismático. Es natural que Demet sintiera celos o inseguridad en algún momento. La atención que Khan recibía por parte de otras mujeres debía ser difícil de manejar. Quizás Demet tuvo que aprender a confiar en Khan y a lidiar con sus propios sentimientos de inseguridad. Pero quizás el aspecto más complicado de la relación fue la presión de las expectativas del público. Los fans de Erkencikus habían creado una fantasía en torno a Demet y Khan, y esperaban que su relación en la vida real fuera tan perfecta como la de sus personajes en la serie. Esta presión debió ser abrumadora. Demet y Khan tenían que complacer a los fans, pero también tenían que ser fieles a sí mismos. Tenían que mantener una imagen de pareja feliz y enamorada, pero también tenían que lidiar con los problemas y desafíos que surgen en cualquier relación. En última instancia, la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman no pudo resistir la presión. Los motivos exactos de la ruptura siguen siendo un misterio, pero es probable que una combinación de factores, como la presión mediática, los celos, las diferencias de personalidad y las agendas profesionales incompatibles, contribuyeran al final de la relación. Pero a pesar de la ruptura, Demet demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Se recuperó, se enfocó en su carrera y continuó cosechando éxitos. Hoy en día, es una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Ha aprendido valiosas lecciones de su relación con Khan Yaman y de los sacrificios que hizo por amor. Ha aprendido a priorizarse a sí misma, a no renunciar a sus sueños y a no dejarse presionar por las expectativas de los demás. Y lo más importante, ha aprendido que el amor propio es el amor más importante de todos. *** Lecciones aprendidas y el legado de una relación ***. La historia de Demet Özdemir y Khan Yaman es un recordatorio de que la fama y el amor no siempre van de la mano. Las celebridades, como cualquier otra persona, enfrentan desafíos y dificultades en sus relaciones. La presión mediática, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden poner a prueba incluso la relación más sólida. La historia de Demet también es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de las mujeres. A pesar de los sacrificios que hizo por amor, Demet nunca renunció a sus sueños. Se recuperó de la ruptura y se convirtió en una mujer más fuerte y segura de sí misma. Es un ejemplo para todas las mujeres que han pasado por situaciones similares. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman fue mucho más que una simple historia de amor de telenovela. Fue una relación compleja, llena de alegrías, pero también de sacrificios y desafíos. Y aunque la relación llegó a su fin, dejó una huella imborrable en la vida de ambos y nos enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la fama y la importancia de ser fiel a uno mismo. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de Demet Özdemir y Khan Yaman. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, dejen sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden activar la campanita para que no se pierdan nada. Adiós.